presentan los pacientes, la severidad del COVID-19 va a estar dada por criterios de acuerdo a la gravedad. Como ya mencionamos, los pacientes asintomáticos o incluso presintomáticos son aquellos que tienen una prueba positiva y que no tienen síntomas asociados a COVID. Y eso es muy importante, son síntomas no asociados, pero pueden presentar otros síntomas que a veces pueden pasar desapercibidos, ¿no? Y esos pacientes van a seguir siendo infecciosos. De ahí tenemos diversas manifestaciones que van desde una enfermedad leve hasta una enfermedad crítica, tomando en cuenta los criterios de oxigenación. En la enfermedad leve, que es en la mayoría de las personas manifiestan estos síntomas o incluso pueden estar acompañados dentro de la enfermedad moderada, son síntomas diversos que ya vimos, pero generalmente estos pacientes no van a tener manifestaciones respiratorias, no van a tener disnea, no van a tener dificultad respiratoria, ni tampoco van a presentar hallazgos radiográficos compatibles con la COVID-19. A partir de ahí, nos vamos a ir guiando con la saturación. Por eso es importante que a nuestros pacientes les recordemos acerca de tener un oxímetro en casa para poder identificar cuándo es un paciente que requiera alguna intervención de acuerdo al tipo de enfermedad. Cuando tenemos una enfermedad moderada, tenemos una saturación por lo demás normal, ¿no? Arriba de 94%, ¿no? Independiente del nivel del mar. Sin embargo, a estos pacientes ya van a presentar síntomas clínicos o incluso radiográficos sin síntomas de vía aérea inferior, ¿no? Y hablamos de las imágenes radiográficas, imágenes tomográficas compatibles con la COVID-19. De ahí en adelante, cualquier saturación menor al 94% al aire ambiente o un índice de oxigenación menor a 300, una taquipnea o incluso la presencia de infiltrados pulmonares en más del 50% de la radiografía, tenemos una enfermedad grave. Y cuando las personas presentan deterioro clínico, disfunción multiorgánica, choque séptico o falla respiratoria, tenemos enfermedades críticas, ¿no? Y esto es importante que identificamos a tiempo para poder hacer las intervenciones terapéuticas necesarias. Entonces, las manifestaciones clínicas, como ya les mencionaba, ¿no? La mayoría de los pacientes van a tener manifestaciones leves, ¿no? Que englobamos dentro de la clasificación leve, pero estas mismas manifestaciones clínicas van a ser presentes durante el criterio de hospitalización y la presencia de estas manifestaciones clínicas no forzosamente son criterios de hospitalización, sino es cuando hablamos acerca de la desaturación y estos índices de oxigenación disminuidos. Entonces, en ese estudio de más de 20,000 pacientes, en un periodo de febrero-abril del 2020, que fue bastante grande en Reino Unido, encontraron que igual como las personas que ya vimos que tienen manifestaciones leves, los síntomas de tos, fiebre, van a ser los más frecuentes encontrados en estos pacientes que requirieron hospitalización. La disnea, la fatiga y otro tipo de manifestaciones extrapulmonares también fueron encontrados, aunque en una menor medida que los tres principales síntomas, que es tos, fiebre y dificultad respiratoria, que es una triada de prácticamente cualquier infección respiratoria aguda. Las comorbilidades también eso es importante. Muchos de los pacientes llegaban a presentar manifestaciones clínicas que se asociaban a la comorbilidad que ellos padecían y es por eso que encontraron que los pacientes con comorbilidades, enfermedades crónico-degenerativas son los que más presentaban hospitalización, ¿no? Enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades pulmonares, incluso enfermedad renal crónica, fueron los pacientes más afectados que requirieron hospitalización. En este estudio, hasta el momento del punto de corte, el 41% de esos pacientes habían egresado, el 26% de esos pacientes fallecieron y el 34% permanecieron en el hospital. Entonces, ahí es cuando hablamos de estas manifestaciones clínicas que incluso podamos presentar, pero cuando ya estamos presentes con complicaciones o incluso ya con datos de enfermedad crítica es que hace que los pacientes fallezcan, ¿no? Entonces, incluso la presencia de estos síntomas no forzosamente nos va a hablar de una gravedad, y eso lo vamos a platicar con nuestros expertos. Entonces, generalmente también nosotros hablamos de estos síntomas post-COVID, ¿no? Tenemos estos 14 días que se toman de tiempo epidemiológico para decir que un paciente cursó con la enfermedad aguda, ¿no? Y que después de esta enfermedad y esta fase aguda, los síntomas tienen que empezar a disminuir y eso se le llaman síntomas post-COVID. Y en este estudio también, que fue publicado el año pasado en más de 30,000 pacientes, el 71.4% de esos pacientes presentaron síntomas, ¿no? Que fueron identificados al momento del ingreso
Algunos pacientes requirieron hospitalización, otros pacientes tuvieron atención fuera del hospital. Sin embargo, lo que quisieron hacer en este estudio es buscar cuáles fueron los síntomas más frecuentes encontrados en estos pacientes. Solamente pudieron darle un seguimiento a 143 pacientes de los más de 30,000 que lograron integrar dentro de este estudio, y lo que reportaron es que a los 60 días más del 80% de los pacientes reportó por lo menos un síntoma post-COVID, ¿no? Ya sea fatiga, incluso disnea, dolor articular, dolor torácico, y la diferencia es que estos síntomas no fueron asociados a fiebre ni a ningún dato de alguna enfermedad aguda. Entonces, no nos vamos a enfocar mucho en esto, pero las anormalidades radiográficas y de laboratorio sí nos pueden orientar hacia una enfermedad severa, pero no es lo único que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Ya se verá un tema específico sobre esto, pero los hallazgos de laboratorio y radiográficos concordados con un hallazgo clínico van a ser importantes para poder identificar al paciente que se encuentra en enfermedad grave o no. Entonces, vamos a enfocarnos ahora sobre la principal manifestación clínica que hace que el COVID-19 sea bastante grave, y es el síndrome respiratorio agudo severo. El síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, fue descrito por primera vez en el 2002, posterior a la pandemia precisamente del SARS, en donde la Organización Mundial de la Salud tenía una definición operacional que es muy similar a la definición operacional que tenemos en la actualidad, que es fiebre, tos o dificultad respiratoria y una exposición reciente o alguna visita a un lugar en donde hubo exposición al SARS, ¿no? Y que además lo que encontraban es que no había respuesta al tratamiento antibiótico para neumonías bacterianas. Fue por primera vez donde se identificó al coronavirus como parte del SARS. Entonces fue cuando ya se integró al SARS como una consecuencia de un coronavirus, y fue cuando se integró el nombre de SARS-CoV. Y ya posteriormente el SARS-CoV-2 como parte de un nuevo síndrome respiratorio agudo severo en este caso. Entonces, también es importante porque la mayoría de nuestros pacientes que van a presentar gravedad y que van a requerir hospitalización van a presentar un tipo de síndrome de distrés respiratorio o ARDS, ¿no? Que si nosotros a veces, por la cuestión de las abreviaturas en inglés, pues podemos confundir al síndrome agudo respiratorio severo con el síndrome de distrés respiratorio, pero es importante que lo separemos, ¿no? El SARS puede causar síndrome de distrés respiratorio, y este síndrome de distrés respiratorio ha tenido diferentes clasificaciones durante el largo del tiempo, ¿no? La actual es la categoría de Berlín de definición de síndrome de dificultad respiratoria agudo. Incluso durante la pandemia que ocurrió en el SARS en el 2002, 2003, ya se hablaba de este síndrome de distrés respiratorio en pacientes que tenían síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Y entonces se encontraban causas asociadas a diversas manifestaciones clínicas y diversas complicaciones asociadas al propio coronavirus. Les puse esta diapositiva porque es importante que recordemos que esto ya lo sabíamos, ¿no? Terminó la pandemia del SARS, no volvió a ocurrir otro brote de coronavirus, y muchas veces todo esto que nosotros encontramos como causas de muerte y complicaciones en los pacientes con SARS-CoV-2 fueron similares a las que encontramos con el SARS-CoV-1, ¿no? Y ya hablamos en el principio de esta sesión clínica acerca de estas diferencias, ¿no? Porque una pandemia es más larga que la otra, ¿no? Que duró relativamente poco tiempo. Entonces, ha habido estudios precisamente acerca de este síndrome de distrés respiratorio en la COVID-19, y hace un énfasis en algunas diferencias que existe en este síndrome de estrés respiratorio causado específicamente por COVID-19 versus las diferencias de un síndrome de estrés respiratorio por otras causas, ¿no? Principalmente va enfocado en el tiempo de inicio de los síntomas. En términos generales, la definición del síndrome de estrés respiratorio lo definen como un inicio menor a una semana, cuando en el COVID-19 generalmente este síndrome de estrés respiratorio puede presentarse incluso posterior a este periodo de tiempo, ¿no? Hay algunos cambios que se han reportado en los síndromes de estrés respiratorio asociado a COVID,
donde han encontrado en algunos pacientes distensibilidad pulmonar relativamente normal en comparación con el síndrome de distrés respiratorio presente por otras causas. También uno de los cambios en la categoría de la gravedad en el COVID-19 fue la integración de este índice PO2-CO2 basado en un PEP mayor a 5, ¿no? Cuando nosotros graficamos y hacemos esta categorización del SDR leve, moderado, severo, con un PEP mayor a 5, podemos encontrar algunas similitudes que vamos a poder platicar más adelante con nuestros expertos, pero simplemente fue una diferencia basada en este índice de PEP mayor a 5. Generalmente en el SDR los usos de corticoides y que nosotros vimos como un tratamiento puede ser a veces controversial en SDR, pero en el COVID-19 sí se ha visto un impacto en la evolución clínica de los pacientes, incluso también el tiempo de inicio de la ventilación invasiva, ¿no? También tenemos, y cuando hablemos de tratamiento, vamos a hablar precisamente del tiempo en el que nosotros vamos a iniciar, ¿no? Inicios tempranos de ventilación van a tener un mayor beneficio en nuestro paciente. Entonces, generalmente las diferencias van a ser causadas van a impactar en el manejo ventilatorio en los pacientes, ¿no? En decidir si el paciente requiere ventilación invasiva temprana, va a requerir otro tipo de ventilación no invasiva incluso, pero nos vamos a guiar de acuerdo a esta clasificación del DSDR dada específicamente para COVID-19. Entonces, hablando pues ya acerca de las secuelas pulmonares de la COVID-19, los mayores impactos en esto van a ser las secuelas pulmonares. Hasta 3 de cada 4 pacientes con COVID-19 van a tener alguna alteración en la función pulmonar. Esto se ha visto en autopsias de pacientes donde hay diferentes grados de destrucción alveolar y fibrosis intersticial, incluso presencia de trombos en pequeñas arterias que son consistentes con coagulopatías. Y todo esto va a tener alteraciones en diferentes funciones pulmonares y eso se ha visto y se ha estudiado bastante y el impacto a posterior pues todavía está pendiente de ver, ¿no? Que tanto estos pacientes van a tener una recuperación de la función pulmonar normal y en cuánto tiempo, pero 3 de cada 4 pacientes lo van a presentar. Entonces, hablando de las otras manifestaciones clínicas que podemos encontrar extrapulmonares, ¿no? Si bien la función pulmonar es específica y esto fue algo que el año pasado pues nos sorprendió a todos, ¿no? Que el COVID se trató más allá de una enfermedad pulmonar, sino se trató también de manifestaciones que tenían que ver con la fisiopatología del propio COVID-19. Entonces, podemos encontrar manifestaciones extrapulmonares que pueden estar asociadas o no a alguna manifestación pulmonar, pero podemos encontrar desde de presentaciones y manifestaciones dermatológicas, manifestaciones neurológicas, manifestaciones cardíacas, endocrinas, prácticamente alteraciones a cualquier nivel del organismo. Cada una de estas va a tener una gravedad distinta per se por la propia manifestación y nos vamos a enfocar en las más importantes en cuanto a gravedad. Pero importante recordar que incluso la única manifestación dermatológica asociada incluso con síntomas que ya vimos y manifestaciones inespecíficas sindromáticas, podemos sospechar en COVID-19, ¿no? O incluso la simple presentación, por ejemplo, de elevación de transaminasas o elevación de pruebas de funcionamiento hepático asociado a alguna otra manifestación pulmonar o extrapulmonar nos tendría que hacer pensar en la COVID-19. Entonces, vamos a hablar primero de la coagulopatía por COVID-19, que principalmente está dada o está explicada por la teoría de Virchow, en donde existe un daño endotelial, hay estasis del flujo sanguíneo y un estado de hipercoagulabilidad, y nosotros lo vamos a ver manifestado clínicamente por principalmente manifestaciones tromboembólicas, como tromboembolismo venoso, como una trombosis venosa profunda, puede existir también una tromboembolia pulmonar, que en algunos estudios la han encontrado hasta en 16% de los pacientes ingresados en el hospital. También existen complicaciones arteriales trombóticas, como trombosis arteriales en sistema nervioso central, infartos al miocardio, que van a dar complicaciones cardíacas y neurológicas, trombosis microvasculares, y a diferencia de otras manifestaciones hematológicas, como la coagulación intravascular diseminada, que está más asociada a sangrado, muy pocas veces encontramos sangrado en los pacientes con COVID-19, aunque se pueden presentar en menor medida que un evento trombótico.
Las complicaciones cardíacas, en un estudio que se hizo en la Alemania, más del 78% de pacientes presentaban en estudios de resonancia magnética de corazón hallazgos anormales, de los cuales el 60% era inflamación miocárdica, y que lo que observaban es que era independientemente del curso de la enfermedad. El daño cardíaco en la enfermedad aguda tiene un peor pronóstico, y que cuando los pacientes logran sobrevivir a estos eventos, no se sabe exactamente qué tanto se va a ver afectada la función cardíaca a lo largo del tiempo. Entonces, es importante hacer un buen screening en nuestros pacientes que están hospitalizados acerca de complicaciones cardíacas. Las secuelas neurológicas van a ser bastante diversas, ¿no? Y una de las manifestaciones clínicas asociadas que ya vimos es mialgias y cefaleas como una manifestación inespecífica, pero la disgeusia y la anosmia como trastornos del gusto y del olfato van a ser muy característicos en los pacientes. Y dentro de las situaciones de mayor gravedad van a ser las encefalopatías asociadas a la COVID-19, que van a tener un peor pronóstico en los pacientes y que generalmente se van a ver afectados los pacientes que ya tienen enfermedades neurológicas previas. La disgeusia o la anosmia, que llega a ser un síntoma bastante, pues puede ser bastante molesto para los pacientes. Generalmente puede durar alrededor de 3 semanas, pero todavía no hay datos para determinar qué tanto tiempo existe esta recuperación, ¿no? Y a veces puede ser la única manifestación clínica en los pacientes que tienen la COVID-19. Ya por último, vamos a hablar acerca de las coinfecciones. En realidad, las coinfecciones en COVID-19 hay pocos datos, pero se han reportado que son pocos comunes, aunque hay diversos estudios que han asociado las coinfecciones por bacterias, hongos o incluso otros virus después de una infección viral pulmonar, debido a diversos mediadores inflamatorios, a disbiosis, que puede ocurrir a cualquier nivel, incluso gastrointestinal, y este incremento en patógenos pulmonares. Sin embargo, en diferentes reportes, principalmente de China, han reportado un menos del 8% de infecciones en bacterias y hongos. Sin embargo, en pacientes que tienen larga estancia hospitalaria y la presencia de infecciones van a estar relacionadas a infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Y por último, hablando de cerca de las reinfecciones, que cuando se empezaron a reportar por primera vez el año pasado, generalmente estas reinfecciones al inicio, en el primer caso que fue reportado, era un paciente que se encontraba asintomático. Sin embargo, existieron otros pacientes que tuvieron una segunda infección confirmada con PCRs, que presentaban una peor evolución clínica. Entonces, no se sabe exactamente en qué momento o de qué va a depender que el paciente tenga una reinfección y esto vaya a desencadenar una mayor gravedad. Por lo tanto, precisamente es lo que se sigue recomendando acerca de las medidas de prevención y la vacunación para evitar estos casos de reinfecciones, para evitar, ¿no?, el tener inmunidad únicamente por la infección natural. Entonces, agradezco esta breve introducción y vamos a continuar con nuestros panelistas. Muy bien, bueno, les recuerdo, nuevamente tenemos al doctor Gustavo Casas, al doctor Antonio Mata, al doctor Miguel Castruita y a la doctora María Isabel León. Entonces, hablando específicamente de las presentaciones clínicas, ¿no? Ya vimos que las manifestaciones pulmonares son las más graves y las que más problemas nos van a dar, y eso va a depender de que tomemos decisiones clínicas y de tratamiento en nuestro paciente. Yo quiero preguntarle al doctor Antonio Mata, los pacientes que ha tenido la oportunidad de ver en el hospital, ¿cuál ha sido el tiempo promedio de recuperación pulmonar? ¿Ha tenido pacientes que se recuperan más rápido? Si los pacientes que son más graves tardan más tiempo en recuperarse, ¿cuál es la experiencia clínica que nos puede brindar el día de hoy? Gracias, Carlos. Creo que de entrada, la severidad de la enfermedad es fundamental. Los pacientes con cuadros leves, pues habitualmente en 7 días están ya de salida desde el punto de vista pulmonar. Los pacientes que tienen cuadros moderados, hablando de un COVID moderado, de acuerdo a NIH, pues habitualmente 10, 14 días y van saliendo. El problema son los que llegan a tener cuadros severos.
Los que llegan a tener cuadros severos, la situación se complica mucho, porque inclusive una vez que ha pasado el cuadro, el paciente persiste con el problema pulmonar, que termina dependiendo de oxígeno y muchas veces los damos de alta con oxígeno. Entonces creo que depende del grado de severidad, el grado de recuperación pulmonar que pueden tener. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y pues bueno, tenemos aquí a la experta en terapia pulmonar, la doctora María Isabel León, y quiero hacerle la misma pregunta, doctora. El INER siendo un sitio de referencia donde se atendieron los primeros casos de la COVID-19, ¿qué es la experiencia que nos puede dar acerca de esta recuperación pulmonar en los pacientes que cursaron con enfermedad moderada o grave por la COVID-19? Hola, buenas noches. Sí, los pacientes que tuvieron en realidad una enfermedad pulmonar grave, la recuperación va hasta dentro de 6 meses, incluso un poco más. Aquí la cuestión es si el paciente recibió por una parte rehabilitación pulmonar, qué tanto daño estructural por tomografía tiene nuestro paciente y qué tan dañado está la función pulmonar documentada por espirometría, DLCO, pletismografía, caminata de 6 minutos, entre otros estudios. Lo que hemos visto es que pues este paciente que en realidad más bien entra dentro de la clasificación de un paciente crítico que requirió intubación, este proceso sí es más o menos largo. Tomemos en cuenta que los pacientes leves, pues estamos hablando de un paciente que incluso ni siquiera llegó a requerir oxígeno. Sin embargo, un paciente críticamente enfermo es un paciente que le cuesta trabajo incluso incorporarse, realizar actividades submáximas, como pudiera ser movilizarse para ir al sanitario o poder realizar cualquier otra actividad que consideramos normal con una capacidad menor a 3 MEPs, que esto es básicamente como incluso tender la cama, abrir una ventana, vestirse, ¿no? Entonces, en realidad hay que tener en mente que estos pacientes con afección grave, su proceso de recuperación sí es largo y puede ir hasta dentro de un periodo de 6 meses en promedio. Muy bien, muchas gracias, doctora. Eh, Digo, muchas veces diferentes centros hospitalarios han reportado las mismas complicaciones. Por lo tanto, le quiero preguntar al doctor Miguel Castruita si ha observado algo distinto a lo que menciona la doctora León y cuál ha sido el seguimiento que le han dado los pacientes en su hospital. Hola Carlos, gracias por la pregunta. Definitivamente estoy de acuerdo con el doctor Mata. Depende mucho la recuperación pulmonar de la severidad, 7 días, cuando mucho en pacientes con una enfermedad leve, pero en pacientes con enfermedad moderada o grave sí vemos pues la recuperación muy variable. Desafortunadamente en mi hospital, un hospital general regional del Seguro Social, pues no tenemos la capacidad para realizar muchas pruebas. Tenemos un solo neumólogo en nuestra unidad. Entonces imagínate la cantidad de trabajo a la que se ve sometida este médico para evaluar a todos los pacientes con secuelas por la COVID-19. En el medio privado es diferente, he enviado a los pacientes precisamente a terapia de rehabilitación pulmonar, incluso los pacientes inician con terapia de rehabilitación aún estando hospitalizados, y pues la evolución es muy diferente, pero definitivamente todo va a depender de la severidad de los pacientes y como mencionaba la doctora, de las secuelas, del daño estructural que tengan. Muchas gracias, doctor Miguel. Y justo, bueno, nosotros hemos hablado, ¿no? Cómo COVID-19 pasó de ser una enfermedad puramente pulmonar, ¿no? A tener afección en diferentes órganos. Ya vimos secuelas neurológicas y secuelas que generalmente están asociadas a estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Que pueden afectar cualquier órgano, ¿no? Y dentro de las revisiones de la literatura, pues existe mayor gravedad en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, aprovechando que tenemos aquí al doctor Gustavo Casas, nefrólogo, quiero preguntarle acerca de estas otras secuelas extrapulmonares que pueden llegar a presentar los pacientes con la COVID-19, hablando específicamente de la función pulmonar, ¿no? En algunos hospitales se tienen estas áreas designadas, pacientes que ingresan con una enfermedad crítica y de repente necesitan
hay necesidad de diálisis, ¿no? De alguna terapia de sustitución. Por eso quiero preguntarle acerca de estas secuelas al doctor Gustavo. Gracias, Carlos, por la pregunta. Lamentablemente no puedo activar mi cámara, no sé qué está pasando en mi computadora, pero bueno, mira, sí, un grupo que tuvimos muchos pacientes en nuestro instituto, lo que pudimos ver es que pacientes que ya tenían el diagnóstico de enfermedad renal crónica, durante esta pandemia vimos un incremento muy marcado en el número de pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal. Esto pues sabemos muy bien que dentro de la fisiopatología es por el propio virus y por las cosas que se encuentran alrededor, principalmente la sepsis y la falla multiorgánica. Desde el principio nosotros tuvimos un gran reto, básicamente, como planteas tú, desde los problemas de coagulopatía, a nosotros nos agravaron más hacer, por ejemplo, terapias de reemplazo renal porque se coagulaban nuestros filtros de manera inmediata. Fue un gran reto que de manera inicial tuvimos que afrontar. Muy bien, lamentablemente la mortalidad de los pacientes que tienen SIRA grave y que aparte requieren terapia de reemplazo renal es muy, muy elevada. En nuestro centro, la mortalidad en pacientes que requirieron terapia sustitutiva fue de aproximadamente el 70%, muy bien, y esto pues tuvo una relación directa con la gravedad del SIRA. Bien, el porcentaje de pacientes que se recuperaban de terapia de reemplazo renal, como el 60% continuó con enfermedad renal crónica y hasta el momento, como un porcentaje todavía importante, no han recuperado la función y se encuentran aún requiriendo terapia de reemplazo renal. Entonces, sin duda también la parte de nefrología fue algo crítico, muy bien, y bueno, pues ahorita estamos haciendo este trabajo y hemos publicado algunas cosas acerca del impacto que tuvo sobre la función renal esta pandemia, ¿no? Excelente, esperemos que podamos encontrarlo pronto. Y justo, bueno, como mencionaba bien el doctor, ¿no? Muchas de estas manifestaciones clínicas son dadas por sí, ¿no? Por esta fisiopatología de la liberación de mediadores inflamatorios y citocinas por parte de la COVID-19. Siguiéndome con la cuestión de las secuelas pulmonares, hay una pregunta del panel que se me hizo bastante interesante del doctor Daniel Bernal, acerca de la evidencia del inicio de oxígeno suplementario de forma temprana. Cuando las oximetrías bajan de 92% y se inicia el oxígeno o en los pacientes que se esperaron a que bajaran debajo de este nivel, si hubo una diferencia entre la hospitalización e incluso la gravedad de los pacientes que tenían estas diferencias en sus oximetrías. El doctora León, no sé si nos quiere apoyar con esta pregunta. Sí, por supuesto. Bien, aquí la cuestión es que esta alteración en saturación muchas de las veces solamente se mide en estado basal, es decir, el paciente acude a valoración y se toma la oximetría sentado. Entonces, falsamente podemos encontrar saturaciones no tan malas y no quiere decir que hayamos empezado un tratamiento temprano o tardío, sino que quizá no hicimos la valoración de la forma más adecuada. Al paciente hay que valorarlo también en movimiento, entonces realizar una caminata, incluso en nuestro consultorio, nos va a representar una actividad submáxima y aquí nosotros podemos identificar de forma muy fácil si la oxigenación en realidad, si es ese 92, 94, 95% o es menor. Ahora hay que tener un punto que también es muy relevante. La saturación, por supuesto, de repente en los diferentes artículos veíamos un 94%, pero recuerden que esta saturación es diferente de acuerdo a la altitud de cada lugar en el que nos encontremos. Entonces, aquí en la Ciudad de México, nosotros pudiéramos estar observando saturaciones tanto en reposo como en actividad física sobre los 92, 93% y no significa que esté mal aquí para esta altitud. Otra cosa que les recomiendo tengan en cuenta son saturaciones basales. Vamos a encontrarnos pues con pacientes con alguna afección pulmonar previa o una afección pulmonar crónica
que ya requerían oxígeno o que su saturación basal es, por ejemplo, de 90%. Entonces, tenemos que hacer toda esta valoración en base a las características de nuestros pacientes y dónde estemos haciendo la valoración. Definitivamente, si la enfermedad es atendida a tiempo, pudimos observar que el pronóstico es mucho mejor. Esto implica también una valoración estrecha de nuestros pacientes con monitorización 3 o 4 veces mínimo en el día para que nosotros podamos identificar cuando hay cambios de forma temprana y entonces poder hacer una intervención diferente. Estoy de acuerdo que no vamos a esperar a que nuestro paciente esté saturando 85% para indicar oxígeno o hacer las intervenciones que ya están bien demostradas, como el uso de esteroides, por decir ahorita uno de los ejemplos, en el caso de desaturación, ¿no? Pero sin embargo, también tenemos que tener bien en claro que cuando se valora al paciente, no solamente es la valoración estática, también hay que hacerlo dinámico porque nos podemos llevar muchas sorpresas, pensar que nuestro paciente está bien porque está saturando 93, 94% en reposo, pero a la hora de que el paciente camina nos damos cuenta que la realidad es distinta, ¿no? Que nos está desaturando. Si la hipoxemia se perpetúa o dejamos o no nos percatamos de que nuestro paciente efectivamente está en 90% en el reposo, pero que va al baño y baja 70%, sin duda estamos retrasando tratamientos y esto implica un peor pronóstico. En cuanto a qué afección pudiera generar esta hipoxemia a nivel pulmonar, sí es diferente, es una situación que todavía no tenemos la claridad en los diferentes estudios. Sabemos que puede haber desde bronquiectasias y estas pueden ser importantes en algún momento. También podemos tener la presencia de neumatoceles, de cavidades, entre otras lesiones. Entonces, realmente este punto sí es muy importante y son cuestiones que tenemos que estar muy pendientes. Perdón, veo en el chat por acá que si pudiera explicar un poco nuevamente la saturación, no sé si puedo tomar unos segundos más. Sí, claro que sí, doctora, adelante. En las diferentes ciudades, lo primero que nosotros tenemos que checar cuál es la altitud de nuestra ciudad. Estando a nivel del mar, sí, nuestra saturación que vamos a esperar mínima ahí debe ser 94% para hacer una intervención diferente, pero estando en ciudades donde la altitud es mayor, por ejemplo, como es la Ciudad de México, que está a 2.240 metros sobre el nivel del mar, o incluso ciudades donde tenemos una altitud mayor, como Toluca, por ejemplo, aquí se hacen adecuaciones. No esperemos estas saturaciones de 94% acá en la Ciudad de México. A lo mejor vamos a tener 92, 91 de forma basal incluso. Entonces, traten también de preguntar a sus pacientes, difícil, pero hay que tratar de preguntar si tienen el dato, si en algún momento previamente se les checó la oxigenación y saben cómo estaba su basal. Muchas gracias, doctora. Tenemos a la doctora Norma Rivera, que dentro de los espectadores, para hacer una pregunta. Doctora. ¿Le abro el micrófono? Ya respondieron lo que iba a preguntar, gracias. Ok, muy bien, gracias, doctora. Bueno, entonces, creo que hay mucha información, ¿no? Acerca, y muchos de todas estas manifestaciones clínicas y toda esa experiencia, pues se obtiene a posteriori, ¿no? Ya una vez que tenemos a los pacientes y que logramos identificar a tiempo. Hay más preguntas en el público acerca de el riesgo del embarazo cuando hay una resolución, cuando una mamá está embarazada y que tiene COVID-19, acerca de si hay una diferencia en la resolución vía abdominal o vía vaginal, específicamente por el tema de la coagulopatía. No sé si eso deja una pregunta abierta a los panelistas, si desean, si han tenido una experiencia similar con este tipo de pacientes. Bueno, lo que te podría comentar es lo que está escrito en casos de enfermedad leve en pacientes embarazadas. No hay una indicación para modificar lo que se planee, si es parto o cesárea, se debe continuar con el mismo plan. Probablemente la diferencia estribe en pacientes con enfermedad grave,
Si tienen ventilación mecánica y se realiza cesárea, pues ahí se altera lo de la ventilación mecánica. Entonces sería probablemente la única consideración. Ahí tal vez debería planearse una inducción de parto. Pero para ser sincero, no tuve casos de pacientes embarazadas. En el hospital donde trabajo no hay ginecobstetricia. Es otro hospital regional donde se incluye ginecología, que fue un hospital COVID 100% también. Entonces, desconozco si en infectología les tocó atender pacientes embarazadas y con COVID grave. No sé si el doctor Mata tenga probablemente experiencia al respecto. Sí, gracias, Miguel. Bueno, ya saben que el que se encarga de tratar todas las mujeres embarazadas es el Chapo, pero sí llegamos a tener mujeres embarazadas con COVID, con la COVID-19, lamentablemente algunas graves que entraron a terapia intensiva. Aquí la indicación específicamente en la pregunta que realiza la doctora, la indicación obstétrica es la habitual. Las recomendaciones del Hospital Clínic en Barcelona, que viene una guía específicamente para mujer embarazada, no refiere el incremento de fenómenos fenómenos trombóticos asociados a parto vaginal o parto por cesárea. Ellos recomiendan que la indicación para cesárea sea la indicación obstétrica habitual. Sin embargo, cuando hay casos de una situación materna grave o crítica, pues que la resolución debe de ser lo antes posible vía cesárea en conjunto con el gineco y el médico de materno fetal, porque en muchas ocasiones pues salen los bebés son prematuros y entonces requieren terapia intensiva también neonatal. Muchas gracias, doctor Mata. Y hablando, hablando ahora sobre las coinfecciones, en muchos de nuestros hospitales y como médicos de atención de primer contacto con COVID, llega a haber la disyuntiva, ¿no? Acerca del inicio de tratamiento antibiótico a un paciente que tiene el diagnóstico de la COVID-19 basado en hallazgos clínicos, ¿no? Como ya revisamos, la triada clásica de fiebre, dificultad respiratoria y tos, ¿no? O de saturación, pues se puede encontrar en cualquier paciente que tiene neumonía. Entonces, justo con estas coinfecciones que pueden existir, ¿no? Y que las coinfecciones más conocidas es de influenza con otras bacterias como Staphylococcus aureus o incluso el neumococo. En su experiencia clínica han tenido hallazgos microbiológicos de un germen distinto en pacientes que ingresan por alguna gravedad, ya sea con una manifestación de enfermedad grave, un SDR crítico, pero que dentro de la evaluación clínica, si tienen el acceso a los estudios que se pueden hacer para el hallazgo microbiológico, han encontrado un número mayor de coinfecciones que lo que se ha reportado en la literatura. Doctora León, no sé si nos puede ayudar con la pregunta. Sí, bien. Bueno, nuestro centro definitivamente se convirtió en una terapia intensiva gigante. Prácticamente todos nuestros pacientes estaban recibiendo el cuidado de un paciente críticamente enfermo y eso definitivamente derivó en algunas enfermedades, en algunas infecciones nosocomiales, quizá no tanto como una causa, digamos, producida por COVID, ¿no? Como decir, ok, COVID y vimos más afección de tal, pero más como cuestiones nosocomiales. Y el otro punto, muchos de nuestros pacientes llegaban con un uso excesivo de esteroide y incluso sin una indicación, pues, clara de haberle iniciado de forma prematura. Y eso condicionó que tuviéramos diagnósticos de algunos hongos, por ejemplo, Aspergillus, y entre otros. Los demás sí son más como asociados a cuestiones nosocomiales, desde Staph aureus, enterococos, Klebsielas, etc. Muy bien, muchas gracias, doctora. Han tenido, de hecho, el hallazgo de aspergilosis también se ha descrito, ¿no? En pacientes con la COVID-19, ¿no? Ahora con la cuestión de la crisis de la pandemia que se vive en la India, ¿no? La aparición de hongos mucorales
¿Han encontrado algo similar en los demás centros hospitalarios? Doctor Gustavo, sé que se enfoca específicamente en la parte de nefrología, pero infecciones en otro nivel que usted haya visto en los pacientes o que los pacientes que requirieron estas terapias dialíticas tuvieron un mayor incremento en el número de infecciones cuando cursaban con la infección aguda por COVID. Bueno, a mí lamentablemente sí me tocó ver muchos pacientes que estaban coinfectados, como dice Isabel. Muchas infecciones nosocomiales obligaban a la terapia más agresiva por parte de los infectos, y esto se derivó en muchas veces utilizar fármacos de tipo nefrotóxico, ¿no? O sea, yo no veía la parte infecciosa directamente, ni mucho menos dirijo la terapia con antibióticos, pero sí vimos muchos pacientes que tuvieron una agresión renal por el uso de este tipo de fármacos, vancomicina, uso mayor, colistina, anfotericina, que repercutió de manera directa en la función renal. Y como bien dice Isabel, muchos pacientes lamentablemente desde que llegaban al hospital se veía como una coinfección, o sea, veíamos aislamientos muy tempranos, muy bien, y que demandaban el uso de antibióticos ya más con mayor cobertura, y sobre todo que tienen algunas veces efectos adversos, ¿no? Bien, gracias, doctor. Gracias, doctor Mata. Sí, gracias, Carlitos. Fíjate que creo que en esto hubo una historia muy interesante, porque antes todo paciente que llegaba a infectología con diagnóstico de la COVID-19 era desde admisión iniciar antibiótico. Al principio acitromicina, luego hubo una tendencia a usar cefalosporinas como ya parte del cóctel que se les iniciaba. Además, son pacientes que cuando ingresaban es porque tienen comorbilidades. Son obesos, son diabéticos, se les metía esteroides. Entonces creo que tenían varios factores de riesgo para desarrollar infecciones. Y creo que hubo un factor fundamental, Carlos, que aquí se agrega, que es, comenzamos a usar trajes de astronauta, inclusive al principio con doble guante, porque fue la parte de la historia donde así lo comenzamos a hacer todos, y resulta que como estábamos protegidos, pues ya ni se lavaban las manos o lavarse los guantes. Entonces iban de paciente en paciente, los de atención a la salud en general, no hablo nada más de médicos, sino creo que personal de enfermería, pues estábamos protegidos y pues iban, tomaban signos vitales el siguiente y el siguiente, y comenzamos a tener brotes de problemas bacterianos. Y no nada más por microorganismos propiamente como un Acinetobacter, que tuvimos brote de Acinetobacter en la raza, sino Escherichia coli. O sea, algo que nos enseñó es que si usamos guantes hay que lavarnos los guantes antes de tocar al paciente y posteriormente, posterior a tocar al paciente, porque eso incrementó el riesgo de infecciones bacterianas en este grupo de pacientes que de por sí, aparte de comorbilidades, tenían factores de riesgo, inmunomoduladores, los tocilizumab, esteroide, todo lo que transcurrió, inclusive inhibidores del JAK que estuvimos manejando. Y todo eso se asoció a mayor riesgo de infecciones, tanto bacterianas, inclusive tuvimos casos de herpes por inhibidores del JAK. Sí, claro, ¿no? Se nos olvidaba que la protección no nada más era para nosotros, sino para los pacientes. Continuando con el mismo tema de las coinfecciones, la doctora Carmen Salazar pregunta acerca de la coexistencia descrita de COVID más el binomio TB-VIH. Bueno, por lo menos a mí no me ha tocado ver algún paciente como mal diagnosticado o que haya llegado con esas tres enfermedades, ¿no? El binomio TB-VIH y COVID-19, pero pues la pregunta está abierta a los panelistas si han tenido una experiencia similar y más en centros especializados. Bien, bueno, en nuestro centro tenemos un grupo de pacientes con VIH. Quiero decir que sucedió algo pues que llama bastante la atención. Hubiéramos esperado
un número mayor de ingresos de pacientes con el diagnóstico de VIH más COVID. No es que no lo hayan existido, sí los hubo, pero comparado con la población general o con otras comorbilidades, la realidad es que al menos en nuestro centro no fue un número tan grande. Hubo varios asintomáticos, hubo varios con afección leve, moderada, y puedo comentarles que más o menos cuando teníamos el peor momento del pico del COVID, en mi pabellón, particularmente, que es el que se dedica a la atención de pacientes con VIH, ingresaron 2 pacientes con el diagnóstico de VIH, estuvieron en el pabellón de COVID y nunca se contagiaron de COVID, ni llegaron por COVID. Llegaron por una afección de PCP, un paciente con reciente diagnóstico, llegó pues con una tomografía blanca, pues por supuesto era el momento del pico, todo el mundo pensó de forma inicial en COVID, ingresa y pues resulta que las pruebas negativas, la tomografía pues sí con datos un poco distintos, ¿no? A los que solemos ver actualmente para COVID, se hace todo el abordaje, resulta que es PCP, se le estuvieron haciendo pruebas consecutivas y en ningún momento adquiere la infección. Tuvimos otro paciente con empiema que entró incluso a cirugía de tórax, se resolvió el problema, estuvo más o menos como 4 meses hospitalizado en el pabellón COVID, tampoco adquirió la infección. Son cosas que no nos quedan todavía tan claras, ¿no? ¿Qué fue lo que pudo haber sucedido en esos puntos? Pero respondiendo más claramente a la pregunta, no tuvimos algún paciente con todo el combo, vaya, de COVID, tuberculosis, VIH. No significa, por supuesto, que no los haya, ¿no? Pero no nos tocó atender hasta ahora ninguno. Muchas gracias, doctora. Carlitos, el ¿Doctor Mata? doctor Edgar quería comentar algo, creo. Él tiene experiencia también en esta línea. Déjame. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. doctor. Hola, doctor. Adelante. Gracias, doctor Mata, gracias, doctor Carlos, por la oportunidad. Sí, para complementar lo que comentaba la doctora en relación a la coinfección COVID y VIH, tuvimos la oportunidad de hacer una colaboración con varios hospitales, Ciudad de México, fuera de Ciudad de México, Siglo XXI, Nutrición, La Raza, una serie de casos que en el primer pico, hasta junio del año pasado, juntamos 25 pacientes COVID-VIH, y de estos, los que tuvieron un desenlace fatal, tenían habitualmente que fueron 3 casos específicamente, tenían más de 50 años y había otras asociaciones, por ejemplo, un paciente con linfoma, otro paciente con hipertensión y enfermedad renal, obesidad significativa y que no aceptó ventilación mecánica. Pero no se encontraban otros factores. Al igual que mencionaba previamente la doctora, vemos esta situación que en las personas que viven con VIH, realmente esperábamos más casos y no fue así. Ahora en la población que yo tengo en el IMSS, estamos dando seguimiento y tenemos igual en un solo centro cerca de 50 pacientes que tuvieron la infección por VIH y más del 80%, 90% cercano fueron prácticamente cuadros leves. Entonces, el efecto del antirretroviral pudiera ser algún efecto benéfico, que esto obviamente no estoy diciendo que así es, y están corriendo algunos estudios para ver sobre todo el efecto de tenofovir-alafenamide. Recordemos la similitud que tiene con remdesivir, y esto pudiera ser algo que pudiera contribuir en estos pacientes. Recién ya se publicó un estudio, una serie grande en Estados Unidos, cerca de 1.600 pacientes,
en donde realmente no se vio mayor mortalidad en personas que viven con VIH, pero sí que enfermaban más gravemente aquellos que tenían comorbilidad, tenían mayor edad, bajo recuento de CD4 y en afroamericanos. Entonces, estos son factores para tomar en cuenta en esta población. Muy bien, muchas gracias. Doctor Edgar, doctor Miguel, ¿tiene alguna? Sí, gracias. Solamente para tratar de responder específicamente la pregunta sobre la interacción o sobre la coinfección COVID y tuberculosis, nos pregunta la doctora qué se trata primero. En realidad, cuando hablamos de coinfecciones, se tienen que tratar las dos al mismo tiempo si no hay contraindicación. Y la pregunta es interesante porque si hay interacción entre los tratamientos. Pues sabemos que no hay tratamientos, no hay muchos fármacos específicos contra la COVID, contra SARS-CoV-2, pero sí, si hablamos de, por ejemplo, de Remdesivir, no interactúa con la rifampicina. Sabemos que el problema del tratamiento para tuberculosis es que es un inductor fuerte del citocromo P450. Entonces, si hubiera fármacos que se metabolicen por esta vía, pues van a bajar sus niveles séricos, y no es así. Los esteroides, incluso tocilizumab, baricitinib, no tienen contraindicación de utilizarse con fármacos antituberculosis como la rifampicina. La Universidad de Liverpool sacó una aplicación específicamente para interacciones de fármacos utilizados en COVID-19 y otros con medicamentos. Entonces no habría problema con tratar ambas enfermedades al mismo tiempo si hubiera necesidad. Solo tuve un caso, solo tuve un paciente con tuberculosis, ya estaba en tratamiento y llegó con síntomas de COVID, se sobreinfectó, pero le fue bien al paciente, no tuvo enfermedad grave y lo regresamos pronto. Muy bien, gracias, doctor Castruita. Pues bueno, vamos a ir cerrando con algunas conclusiones para respetar el tiempo de los panelistas y de los espectadores. Algo que me llama la atención cuando mencionaba la doctora León acerca de este paciente que tuvieron que pensaban que era COVID y que resultó ser una PCP, me lleva a preguntarme si es que todavía en el 2021 tenemos que pensar que todo es COVID-19, como en el año pasado, ¿no? Paciente que llegaba, COVID. Paciente que estornudaba, COVID. Entonces, es importante volver a replantearnos que los signos y síntomas pues van a estar ahí, ¿no? Son signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Pero cuando tenemos al paciente hospitalizado, pues es importante identificar ciertos grupos de manifestaciones clínicas que puedan ser asociadas específicamente a COVID-19 como una coagulopatía. Pero no olvidar que existen otras enfermedades infecciosas, que el COVID-19 sí llegó para quedarse, pero yo creo que es algo que nosotros tenemos que cambiar de paradigma, ¿no? No decir que ya todo es COVID-19, sino enfocarnos y guiarnos con la mayor información que tenemos disponible en la actualidad de poder identificar cuál paciente tiene COVID-19, cuál paciente le voy a realizar una prueba y en qué paciente voy a hacer las intervenciones necesarias a tiempo para evitar una mayor mortalidad. Entonces, por último, si alguno de los panelistas tiene algo más que agregar, alguna otra conclusión acerca de este tema. Quiero agradecerlos a todos. Muchas gracias por esta plática. A veces hablar de presentación clínica es va a ser bastante tedioso, ¿no? Porque tratamos de enfocarnos hacia el tratamiento, pero la verdad es que precisamente por esto es que la realidad es que las presentaciones clínicas, pues no sabemos, ¿no? Nadie es un experto todavía en COVID-19 para poder decir de manera clínica, tú tienes COVID o tú no. Entonces, pues quiero agradecer a todos ustedes por el tiempo prestado para esta nueva sesión de CIDBI GSK y pues los esperamos para la siguiente sesión donde vamos a hablar de un nuevo tema más de COVID-19 con la nueva información actual y lo más relevante del tema. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer. Gracias, doctor Gustavo, gracias, doctora León, doctor Castruita, doctor Mata, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Gracias. hasta luego.